A ver, ok, chulaco, ya estamos aquí, de vuelta. Acabo de salir de una llamada 1 a 1 con mi chulaca Amparito, que la van a operar mañana del ojo. Le van a abrir el ojo porque tiene un desprendimiento de retina y me ha llamado porque está cagada de miedo. Y después de una llamada de media hora, la chica ha colgado y ya no tiene miedo. Te explico, te voy a hablar hoy sobre el mismo miedo. Te voy a hablar y te voy a explicar por qué el miedo no existe, por qué el miedo es una ilusión, por qué el miedo es una barrera que te pone el diablo en la mente para mantenerte estancado mentalmente y físicamente a la hora de accionar, de tomar una decisión, de iniciar un proyecto, de crear una idea, de mantenerte estable mentalmente. El miedo, digamos, que al final es algo que tú creas porque tienes más entrenado a tu lado pobre que a tu lado rico. Tu lado pobre es el lado estancado, es el lado que no se mueve, es el lado que tiene miedo a que salga el lado rico, porque el lado rico, en cuanto salga y se desarrolle más que el lado pobre, va a noquear constantemente cada día al lado pobre, con lo cual el lado pobre, para defenderse, crea miedo. El miedo es una sensación ilusoria sobre algo que no ha pasado. Es una sensación que crea tu cabeza sobre un futuro incierto. El futuro, ¿por qué es incierto? Porque aún no ha pasado. Con lo cual, si no ha pasado, ¿qué quiere decir? Que no existe. Entonces, ¿por qué tienes miedo a situaciones del futuro si el futuro aún no ha llegado? No han llegado aún esas situaciones. ¿Puedes controlar que lleguen o no lleguen esas situaciones? Puede ser que sí, puede ser que no. En el caso en el que no, perfecto. No te tienes que preocupar, porque si es algo que no tienes que controlar, no puedes controlar, no deberías martirizar tu cabeza por algo que no puedes controlar. Y si es algo que puedes controlar, deberías dejar de pensar en el futuro y pensar en el presente para accionar y preparar a tu mente sobre lo que ya sabes que va a pasar en un futuro. ¿Vale? Ella tenía dos tipos de miedo. Un miedo sobre el dolor que iba a sentir porque le iban a meter una anestesia no general, no de cuerpo entero, sino del ojo. Y el médico le dijo a ella que iba a notar como un liquidillo y que eso a lo mejor le iba a doler. Y ella tenía miedo de ese dolor. Y a esto me refiero. Ella ya sabe que en el futuro, cuando la operen, va a sentir ese dolor. ¿Por qué tiene miedo? Porque no tiene a su cabeza preparada, porque no entrena a su cabeza para recibir ese dolor. Pero si tú a tu mente la empiezas a preparar, como le he dicho yo que prepare a ella su cabeza para esto me va a doler, sé que me va a doler y estoy preparado para que me duela. Estoy preparada para que me duela. Cuando tú repites constantemente a tu cabeza esto, cuando tú la preparas para una situación que ya sabes que va a pasar y que no puedes controlar que no pase, cuando tú preparas a tu cabeza para eso que viene, el miedo lo eliminas, porque tú estás preparando a tu cabeza para ese dolor que sabes que vas a notar, en este caso por una operación. Y luego ella tenía un miedo que no iba respaldado por nada, porque era un miedo de un pensamiento que le nacía a ella sobre que el ojo se le fuera a quedar pipa. Esto es algo que aún no ha sucedido, porque no la han operado. Entonces, ¿por qué tiene miedo a algo que no ha pasado? Porque tampoco domina su cabeza. ¿Ella puede controlar que el ojo se le quede pipa? No. ¿Le han operado aún? No. ¿Se le ha quedado el ojo pipa? No. Entonces, el miedo que está... ¿Qué es el miedo ahí? El miedo es una barrera que hace que ella vibre bajo, que su energía vibre bajo y que su mente no esté preparada para cuando llegue ese momento. Al igual que tú estás entrenando a tu músculo para en su momento darle mucho más kilos de lo que levantabas antes, a base de repetición también tienes que preparar a tu cabeza para algo que va a suceder, para así eliminar ese miedo. El miedo no existe.
El miedo es una barrera que te pones tú y que te limita en todos los aspectos. ¿Por qué tienes miedo a invertir en ti? ¿Por qué tienes miedo a poner pasta en ese negocio? ¿Por qué tienes miedo a crear esa idea, a hablar con esa persona, a hacer esa llamada? Porque verdaderamente no tienes a tu cabeza entrenada para creer en ti. No tienes a tu cabeza entrenada, no estás constantemente alimentando a tu cabeza de buenos pensamientos, de buenas palabras, de sí puedo, sí que me lo voy a comer con patatas, sí que voy a poder cerrar este trato, sí que voy a poder dar el 100% de mí, sí que me voy a dejar la piel en esto, sí que lo voy a conseguir. ¿Por qué no te repites esa serie de frases? ¿Por qué no entrenas a tu cabeza? Y eliminas el miedo. El miedo no existe. El miedo es una invención del diablo que te limita y te limitará. Entonces empieza ya a entrenar tu cabeza. Empieza a plantearte que tienes que, al igual que entrenas cualquier área de tu vida, ya sean los músculos, ya sea un examen, ya sea cualquier cosa, también tienes que preparar a tu cabeza para el propósito que tienes en esta vida. Porque si tu propósito está en un nivel en el que no está tu cabeza, jamás podrás llegar a él. Entonces te vas a defraudar, te vas a culpabilizar, te vas a victimizar, y todo eso serán sentimientos que nacen de una cabeza que no está entrenada, que nacen de una cabeza que opera desde el miedo. Con lo cual, el miedo es como quitarle el corcho a la botella de champán. Quita el miedo y saldrá todo para afuera, y saldrá despegado todo para afuera. Lo que tienes que hacer es accionar. Lo que tienes que hacer es no dejar que tu mente te gane. Porque el miedo es otra evidencia de que tu mente es más fuerte que tu deseo. De que tu mente es más fuerte que tu convicción. De que tu mente es más fuerte que la creencia en ti mismo de que puedes lograr lo que sea. Y te hablo de tu mente pobre. Tu mente rica es la que debe ganar constantemente a tu mente pobre. Tu yo pobre es el que tiene que quedar enterrado sobre kilos y kilos y kilos de tu yo rico. Y para eso debes eliminar tu miedo. Y para eliminar tu miedo tienes que verlo como lo que es. Algo que no es real, algo que inventa tu cabeza, tu mente, porque aún no lo tienes suficientemente entrenada. Y para eso tienes que entrenarla. ¿Y cómo se entrena esto? Repetición. Repetirte, hablarte constantemente. Todo palabras positivas. Constantemente. Y ver el miedo como una barrera ilusoria. Ya está bien. No te mereces vivir con miedo. Te mereces actuar con seguridad, sin barreras ni limitaciones. Cualquier cosa que necesites me tienes a un mensaje de distancia. Un besaco.